Y, mi, y minimiza la cosa al lado. Minimizo esto. Sí, ya. Perfecto. Bueno, es un gusto presentar al profesor Vicente Vergara, que va haciendo hoy la última fase dedicada a ecuaciones de evolución y operadores integrales singulares. Muchas gracias. Entonces, voy a simplemente comenzar recordando nuestro programa de la primera clase. En la primera clase indicamos más o menos a grandes rasgos qué íbamos a entender como una ecuación de evolución. Tenía dos partes relevantes y una de ellas son los operadores pseudodiferenciales. Y ahí comenzamos a profundizar. Luego hicimos un recuerdo de integración, no general, solamente enfocado para dar explicación a una de las herramientas que nosotros utilizamos en esta pequeña presentación de ayer, que es la transformada de Fourier. ¿Ya? Entonces, para darle sentido a todo eso, comenzamos con esa herramienta, también para introducir los operadores pseudodiferenciales, la transformada de Fourier. En conexión con esta primera clase, que parecería, digámoslo así, realmente estos son dos cursos, pero tienen algo en común. Y es que cuando uno piensa en una ecuación de evolución y la resuelve, o busca una representación de la solución viene dada, o se puede representar, a través de una integral. Y esa integral, por lo general, resulta ser singular, o tiene problemas de integración. Por lo tanto, aquí hay una conexión, y eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos a introducir un espacio grande de funciones, o un espacio grande de funciones que tienen la finalidad de generalizar, o tienen la finalidad o tienen el objetivo de generalizar lo que es el concepto de función, y el concepto de medida, que serían estas distribuciones temperadas. Luego vamos a hacer una pequeña descripción de algunos tipos de operadores integrales. No le puse la palabra singular, porque eventualmente podrían no ser singulares, pero que han llevado harto tiempo siendo investigados, ¿no? Luego vamos a ver una forma relativamente inocente de cómo comenzar a abordar ese tipo de operadores integrales, viendo convergencia en NLP. Recuerden que acá, en el recuerdo de la clase de ayer, vimos algunos espacios densos en NLP y algunas propiedades de densidad. La idea es exactamente la misma acá, de poder a través de la densidad llegar a resultados en NLP. Entonces, para eso, inocentemente, vamos a hacer que las cosas funcionen en un determinado espacio, y por densidad lo logro subir. Ese es el plan para hoy. Entonces, ahora... Tienes que moverlo de... Vamos por acá abajo. Entonces, nos vamos a documentos, y habíamos quedado aquí. Ahí. Ya. Entonces aquí tenemos dos espacios, y aquí se me cortó algo. Aquí se me cortó algo. Aquí me falta. A ver, coloca anterior y siguiente, tal vez que recomiendo. Anterior. Anterior. ¿Colocaste anterior? Siguiente. Ahora sí. Quedó medio. Qué raro. Bien. Entonces, ya habíamos trabajado con este tipo de funciones, las funciones continuas con soporte compacto. Les vamos a agregar ahora las que son diferenciables de orden infinito, o sea, puedo derivarlas tantas veces como quiera, y a ese espacio le vamos a llamar espacio de funciones test, o de prueba, es decir, son funciones que básicamente tienen todo lo que un analista desearía, ¿no?
que fueran integrables, por eso tengo el soporte compacto. No necesito hacer restricciones sobre la medida donde estoy integrando. Siempre lo defino sobre un compacto, son funciones continuas. Tengo cantidad infinita de derivadas, así que básicamente con eso puedo comenzar a hacer mi estudio o a diseñar un algoritmo y luego ver cómo lo extiendo a espacios de funciones que son no tan regulares. ¿Ya? Ese es el primer espacio. De aquí voy a sacar otro espacio, que es el que he llamado en la literatura como espacio de Schwartz. Este espacio es bien conocido en ecuaciones en derivadas parciales, precisamente porque tiene muchas características, bueno, no solo en ecuaciones en derivadas parciales, sino también en análisis de Fourier, porque tiene muchas características deseables para que estas transformadas de Fourier, por ejemplo, tengan sentido. ¿Ya? Entonces, aquí lo mismo, ya voy a hacer una observación respecto de este espacio, creo que es a continuación. Claro, observación. Entonces, las funciones T están contenidas en este espacio de Schwartz, como primera cosa, y esta inclusión es estricta. Y aquí tengo un ejemplo. Esa función no tiene soporte compacto. No tiene soporte compacto, ¿no? Es todo R o RD, el soporte de esta función. Y claramente, por lo tanto, no está aquí, porque no tiene soporte compacto. Digamos que queda de tarea demostrar que efectivamente está ahí, ¿no? O sea, que las puedo derivar tantas veces como yo quiera, las puedo multiplicar por un polinomio, y el supremo de todo eso es acotado. La propiedad 2, básicamente se deduce de la definición de espacio de Schwartz, ¿no? Y nos dice que las derivadas las puedo estimar o acotar de esta forma. Lo que dice esta condición, o esta desigualdad, es que tanto la función, recuerden que beta es un multiíndice, podría ser el multiíndice igual a 0, por lo tanto, phi, la función phi, decae más rápido que cualquier polinomio. Decae a 0 más rápido que cualquier polinomio. Esto es válido para todo n. Si fijo un n, esto va más rápido a 0, cuando el x vale infinito. Y no solo la función, sino que también sus derivadas. ¿No? O sea, de alguna forma uno podría estar haciendo una intuición respecto de quién es este espacio, considerando esta función phi, ¿no? Son más o menos exponenciales. Por eso les decía que este espacio es suficientemente bueno, ¿no? Como para diseñar un algoritmo de resolución de algún tipo de ecuación. Bien, la propiedad 3, o la observación 3, es que estos espacios están incluidos en el EP. Y para eso, ¿cómo le coloco la mano? ¿Esta? Así. Entonces, Con un dedo. con un dedo. Creo que Ah, no. al centro. No, presiona la mano, presiona la mano. Presiona la mano. Y eso con un dedo, si no lo cambia a borrador, que dejamos. Ah, ok. Ahí está. Entonces, la observación 3, todas estas observaciones las vamos a ocupar después, y se las dejo de ejercicios. La observación 3 nos dice que este espacio está en el EP. Y la observación, digamos que para demostrar eso, se considera el caso anterior, es decir, tengo este tipo de estimación, y este criterio de integrabilidad. Esto se puede chequear rápidamente con coordenadas radiales. ¿Sí? Se chequea que esto efectivamente es finito, si solo si ocurre esa condición sobre el exponente. ¿Ya? Eso se los dejo de tarea. Estas observaciones, estas 3 observaciones quedan de tarea. ¿Ya? Bien, continuamos. Entonces, lo que discutíamos en la clase anterior era respecto de
virtudes que tenía la convolución de funciones. Entre ellas, ¿cuáles son? Que, por ejemplo, si la función es convolución de dos funciones, si una función está en LP y otra función está en LQ, la convolución de ambas la voy a conseguir en un LR. O sea, también voy a tener integrabilidad sobre esa nueva función convolución. Luego, vimos que si una es diferenciable y la otra no, por ejemplo, solo integrable, bueno, el resultado de esa convolución me va a producir una función que tiene el mismo grado de diferenciabilidad que la función buena que tengo entre medio. En esa dirección es esta proposición, pero ahora ya considerando, digámoslo así, digámoslo así. Moviste con muchos dedos. Íbamos como en la 30. Vamos aquí. En la 30. Entonces ahora nos vamos al siguiente. Siguiente, y aquí. Cambiemos. Entonces lápiz. Entonces lo que nos dice esto es exactamente eso. O sea, si tengo una función buena, extraordinariamente buena, está en el Schwarz, y tengo una función no tan buena, solo integrable, entonces ocurre que la convolución, tengo tanto grado de diferenciabilidad como la que me da esta función, y cuando derivo esta función, la derivada cae exactamente donde puedo derivar, ¿no? Entonces vamos a ver la demostración. Entonces, a ver con un dedo, ¿sí? No sé qué es en la primera mano, la verdad. Hay dos manos. Un misterio. Entonces, bueno, recordamos lo que es un exponente conjugado, sea Q, el exponente conjugado de P significa eso, ¿ya? Básicamente vamos a usar la desigualdad de Hilbert. Entonces, de la observación 3, es decir, del criterio de integrabilidad, tenemos que efectivamente... ¿Verdad? Tenemos que entonces que las derivadas están en el EQ, porque en la observación 3 dijimos que el Schwarz está contenido en el EP para todo P. Y para todo multiíndice beta. Luego, ahora quiero hacer siguiente. Luego, calculamos el módulo de esta convolución. Ahí está la definición. El módulo menor o igual, el módulo queda dentro. Y luego Hilbert, porque P y Q son exponentes conjugados. ¿Ya? Por lo tanto, queda bien definido. Y la diferenciación e integración las dejamos de ejercicio en la clase anterior, ¿no? Bien. Y vimos también la demostración de este teorema 1.1. Una demostración sencilla. Ahora vamos a ver otras propiedades respecto del soporte, de dos funciones con soporte compacto. Entonces, estamos interesados en ver cuál es el soporte de esa convolución. Recuerden que la convolución la tenemos que tener siempre presente porque representa o permite representar nuestra solución del problema de evolución. Entonces dice que el soporte de esta convolución tiene esta forma, ¿no? O sea, es un elemento en el soporte de A más un elemento en el soporte de G. La demostración también es relativamente sencilla. Ahí. Luego vamos a ver aquí. Entonces, esa es mi definición de convolución. Entonces, sea X en el soporte, aquí. Bien. Entonces, existe un Y en el soporte de G, tal que la diferencia está en el soporte de F. ¿Por qué? Porque de lo contrario, significaría que esta integral se me va a hacer. Pero eso es falso porque estoy tomando un X en el soporte de la convolución. Por lo tanto, no es cero. Por lo tanto, para este X existe un Y aquí, de modo que esta diferencia está en el soporte de F. Entonces, esto a su vez, bueno, aquí lo reescribo,
¿no? Esto significa entonces que este elemento es un A, soporte de F, y este es un elemento B en el soporte de G. Bien. Aquí todo marcha bien. Ahora vamos a chequear que este espacio es denso en LP. Entonces, ya habíamos visto un resultado de convergencias, de aproximación de la identidad. La idea va a seguir más o menos la misma. Consideramos una función aquí con soporte compacto, tal que su integral sea 1. Por ejemplo, esa. Tiene soporte en la bola. Tiene soporte en la bola. La integral de eso es 1. Lo chequean ustedes. Entonces, definimos como antes esta aproximación de la identidad. Y sabemos que, bueno, como aproximación de la identidad, para cualquier G, en LP incluso, esta convolución, esta aproximación va a G cuando epsilon va a 0. Esta convergencia se produce en este espacio. Ok. Ahora usamos la densidad de las funciones con soporte compacto. Las continuas con soporte compacto. La demostración está en el RUDIN. Entonces me dice que existe un G con soporte compacto tal que esa diferencia en el EP es menor que delta medio. ¿No? Entonces, por otro lado, dado que estas funciones phi y epsilon son aproximaciones de la identidad, para un epsilon suficientemente pequeño, esta nueva función es tan próxima a G como yo quiera, en particular como delta medio. Y esto es Minkowski. Desigualdad de Minkowski en LP, la usual. Aquí estoy sumando y restando G. Parece desigualdad triangular, ¿no? Pero es Minkowski. Se llama Minkowski en estos espacios LP. Así que, como delta es arbitrario, concluimos entonces que efectivamente este espacio es denso en LP. Muy bien. Continuamos. Y ahora viene la cosa interesante respecto de todo lo que hicimos anteriormente. Para aquí introdujimos el espacio de Schwarz. Porque queremos tomar su dual. ¿Quién es el dual de un espacio? Bueno, son las transformaciones lineales y continuas que van del espacio al cuerpo, que puede ser real o complejo. Y a ese espacio lo vamos a llamar distribuciones temperadas. El nombre de dónde viene no tengo idea. Es altamente probable que provenga de la física, ¿ya? Que ellos usaron este tipo de conceptos de temperatura. Bien, entonces, la afirmación es que este espacio es suficientemente grande como para contener a los espacios LP, para contener a las medidas, medidas acotadas, o medidas de radón acotadas, que permite, por ejemplo, también definir la transformada de Fourier. Nosotros, en un principio, cuando comenzamos el análisis en la primera clase, dijimos, bueno, esto formalmente vamos a aplicar transformada de Fourier, pensando en que todo eso se podía calcular, o decir que todas esas integrales iban a ser convergentes. Bien, en este espacio, que es suficientemente grande, sí se puede definir la transformada de Fourier. Entonces, digamos que la técnica Fourier se puede aplicar en una amplia gama de funciones o medidas incluso. Eso lo vamos a ver en un momento. Entonces, básicamente esta es la definición o caracterización de un elemento en el dual. Hay otras caracterizaciones, basta ver las definiciones del análisis funcional para operadores lineales acotados. Hay como 5 o 6 caracterizaciones para ver eso.
Esta es una que nos dice que básicamente la continuidad en cero del funcional. A ver si me queda algo acá abajo. Ahí está. Es la continuidad en cero. Okay. Hasta aquí, ¿dudas, consultas? En el chat, ¿dudas, consultas? Bien. Siguiente. Entonces, bueno, el asunto de demostrar que algo es lineal es chequear linealidad. La continuidad se chequea realizando el acotamiento de una transformación lineal. Bien, entonces vamos a introducir una nueva noción de función, que es la de función temperada. Una función es temperada si para algún n esta integral es acotada. ¿Bien? Entonces, la idea es ir asociando características de funciones especiales, con distribuciones, asociarlas. Entonces, ya, ahí sí. Entonces vamos a demostrar esa proposición que está ahí. Tomo una función en el Schwarz, y esta definición me produce una distribución temperada, ¿no? Cuando f es una función temperada. ¿Sí? Una función temperada es relativamente una función buena, con esta característica de integrabilidad. Entonces vamos a ir echando a perder, vamos a ir quitándole propiedades a esta f, y vamos a ir asociándole una distribución. Entonces, para el caso bueno, vamos a chequearlo ahora. Entonces, tomamos un n, para todo phi, en el Schwarz, la integral existe. En efecto, ahí está. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Multiplicando por 1, por un 1. Pero yo sé por la observación que tienen de ejercicio que el supremo de esto es acotado. Y como f es una función temperada, esta integral me resulta acotada. Por lo tanto, queda bien definido. Ahora, la convergencia en cero, o la continuidad en cero de este funcional. Tomamos una sucesión convergente a cero en este espacio, ¿no? De aquí vemos la observación, bueno, este número siempre está acotado por la observación 2. ¿Ya? Este número está siempre acotado por la observación 2, y la phi sub n, la sucesión, va a 0. Así que efectivamente este número va a 0. La idea es exactamente la misma, multiplicar por 1, y esto se va a 0. Por lo tanto, el funcional es continuo en 0. Y ahí está la demostración. Entonces esa es la versión con funciones buenas. Ahora tomemos una función en LP en general, ya no con una característica especial de integrabilidad, sino una función ahora en general, LP. Y lo defino el funcional entonces de esta forma. Entonces la afirmación es que es una distribución temperada. Nuevamente, exponentes conjugados, es decir, tengo pensado usar Hölder. Entonces, f está en el EP, y esta integral está en, digamos, acotada para este número, usando el criterio de integrabilidad, observación 3. ¿Ya? Ahí está.
Ahí está. Se usa el criterio de observación, la observación 3, del criterio de integrabilidad. O sea, ¿cuándo esto es integrable? Aquí teníamos un ρ, ¿no? ¿Cuándo ocurre eso? Cuando Q por N, que es el ρ, es mayor que P. Ahí está. Ok. Así que esto está acotado. Ahora el caso P igual a 1, simplemente tomo el supremo de este cociente, 1 partido por 1 más norma de X a la N. Aquí puedo colocar una constante, ¿ya? Por la norma de F, que es el L1. Ok, entonces antes de esto, antes de empezar acá, digamos que voy a hacer una línea divisoria. Antes de ver esto, no lo miren. Entonces, logramos asociar una distribución con una función temperada, es decir, con una función que alguna característica de integrabilidad tiene. Ok, lo logramos. Luego colocamos una función arbitraria en LP y también pudimos asociar una distribución temperada. Muy bien. Entonces aquí quiero hacer un paréntesis antes de continuar. En el hecho de poder definir distribuciones, perdón, poder definir la transformada de Fourier de una distribución en general, y luego definir una distribución, perdón, la transformada de Fourier de una medida, que era nuestro gran problema, que cuando comenzamos nuestro algoritmo en la primera clase, nuestra solución, digamos, la transformada de Fourier de la solución, venía dada por una exponencial, elevado al símbolo por t, el símbolo del operador. Cuando invertíamos, hay un teorema que nos dice que esa inversión de Fourier nos produce una familia de medidas. Entonces ahí viene el tema de cómo definir entonces la transformada de Fourier de una medida. Y entonces aquí nos vamos a apoyar en el tema de las distribuciones. Entonces vamos a agregar una hoja blanca. Más páginas, al ladito anterior. Más páginas. Aquí. Entonces, ¿cómo definir una distribución? Perdón, la transformada de Fourier es una distribución de una función phi. ¿Cómo definirla? La definición que uno puede ver que es consistente es simplemente T, la distribución, o sea, el funcional lineal acotado, evaluado en phi tilde. O sea, simplemente la transformada de Fourier de una distribución es simplemente la distribución evaluada en la transformada de Fourier del elemento que estoy testeando, digamos. Y eso es válido para toda phi en el Schwarz. Entonces, obviamente, lo que hay que hacer como ejercicio es demostrar que esto está en las distribuciones temperadas. Eso queda como ejercicio. Entonces, aquí ya puedo decir que puedo calcular la transformada de Fourier de una distribución. No habría tanto problema. Si el problema es que se produce con las medidas. Es una función de conjuntos. ¿Cómo asociarlo? Ese es el desafío. Entonces, veamos. ¿Cómo definir entonces? Primero, asociemos a la distribución una medida. ¿Cómo podemos hacer eso? Por el teorema de representación de Riese. Cada funcional tiene asociada una única medida de radón.
Ese es el teorema de representación de Riesz. Por cada funcional tengo asociado una medida. Es decir, si me tomo un elemento t en este dual, o sea, me tomo una distribución, hay una única medida que lo representa. Digámoslo así, como siempre lo estamos escribiendo. ¿No? Existe esa única medida de Radon, tal que cualquier funcional, cambio el funcional, obtengo otra medida mu. Hay una correspondencia 1 a 1. Ajá, pero de acuerdo a esto ya entonces podría de alguna forma deducir cómo definir la transformada de Fourier de una medida, usando esto anterior. Veamos cómo. Entonces, de acuerdo a esto, bueno, a esto también lo puedo llamar así, para hacerlo consistente con lo anterior, lo puedo escribir como T mu de phi, ¿ya? Perdón, de phi. De phi, ¿no? Aquí le colocábamos una función, ¿se acuerdan? Si la función era temperada, entonces era una distribución. Si era una función en LP, entonces era una distribución. Entonces vamos a chequear esto, que lo estamos notando de esta forma. Porque hay asociada solamente una para cualquier distribución. Una distribución, una medida. Bien, ahí queda definido entonces cómo defino, de acuerdo a esa regla, a esta que está acá. Entonces T sub mu tilde de phi es igual, de acuerdo a esta regla, es igual a la integral de phi tilde, voy a llamar de psi, mu de psi. ¿Está bien? Y lo que hago ahora, en RD, lo que hago ahora es ocupar la definición de transformada de Fourier de phi. O sea, esto es igual a la integral, ¿no? RD de E menos I X psi pi de psi de X mu de psi. Como tengo todas las cosas disponibles, puedo hacer Fubini, pero aquí el Fubini, tengo que tener alguna precaución con el Fubini. Necesito, escribir bien eso, necesito que la medida sea acotada. Y ahí tengo una condición necesaria para que esto funcione. Esto es phi de X mu de psi. Así lo vamos a escribir. Ahí está. Entonces, para que esto, voy a hacer Fubini pensando en que la medida sobre el espacio es acotada. Que por lo demás, ya sabíamos que, o en la definición de semigrupo de convolución, nuestros semigrupos son acotados en RD. Bien, entonces hago Fubini pensando en que, aquí una observación, mu como condición. Voy a pensar que las medidas son acotadas. ¿Ya? Y puedo hacer Fubini. Intercambio las integrales. Entonces me queda integral, RD, y E a la menos I, X, psi, phi, perdón, bueno, ya, phi de X, mu de psi, de X. Y aquí me aparece de forma natural la definición de transformada de Fourier de una medida. Tal vez voy a necesitar otra hoja. ¿Puedo añadir más? A ver. Voy a escribir esta última línea en otra parte para que quede más claro. Ahí. ¿Puedes subir la hoja? ¿Se puede subir la hoja? Pero que sí. La mano. Sí puede. Ahí sí. Ahí sí. Ah, ya. Y cambiar el lápiz. No.
Ahí, voy a cambiar el lápiz. Ahí. Ya, entonces, hago subir. Entonces lo voy a, es para escribirlo con detalle, ¿ya? Integral RD, exponencial menos I, X, producto interno, psi, de mu, de psi, phi X, dx. Ahí sí, ahí quedó más presentable. Entonces aquí naturalmente me aparece la definición de la transformada de Fourier de una medida. ¿Sí? Transformada de Fourier es la integral de la exponencial, bla, 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 de una función, pero no tengo una función, tengo una medida. A eso le llamo entonces la transformada. Lo defino así. Un tilde de X. De X. ¿Mm? Así lo defino. Entonces, tiene sentido definir transformada de Fourier de una medida, usando esta estrategia de distribuciones. Y que coincide, entonces, miremoslo acá, sería de la forma, digamos, la transformada de Fourier de esto, ¿no? Sería de la forma T de phi. Miren qué maravilla. ¿No? Como si la tilde se fuera para Así es, así es. Es como que se va a la digamos, al que está actuando aparte de la distribución, ¿no? O sea, los elementos importantes de la distribución en este caso es la integral y esta función, que es la que está variando. La otra viene de invitada, ¿no? En el caso de las funciones que son temperadas, aquí una f, ¿sí? O las que tienen una característica especial de integrabilidad, o las que son LP. Bueno, ahora, en el caso de las medidas, la transformada de Fourier de esta nueva distribución es simplemente la distribución en esta función nueva, ¿no? Y ahí está el lío. Por lo tanto, ahí cerramos el círculo de que las cosas están bien definidas para la transformada de Fourier de las medidas, ¿no? Por supuesto, esto hay que continuar con un montón de detalles. O sea, estamos cerrando el círculo de simplemente todo lo que formalizamos, le estamos dando un tipo de sentido en un contexto, en este marco teórico. ¿Sí? ¿Dudas, consultas en el chat, los presentes? ¿Está bien? Entonces ahora volvemos a la continuación de lo que estábamos analizando. Un momento, eso no. ¿No lo miren? ¿No lo miren? Ay, me fui. Yo tampoco lo miré. Anda al documento. Sí, No, bien. voy a decir por la página 48. Ese fue el último que rayé. Sí, 47. 48 fue el último que rayé. No, aquí. Ya. Ya. Eso está horrible escrito, pero bueno. Aquí quedamos, ¿cierto? Aquí entró una hoja, pero parece que quedó acá la hoja. Sí, pero lo que, o sea, es la hoja siguiente. Ya, ok. Bien, entonces ya cerramos el círculo con respecto a las transformadas de Fourier. Se pueden definir sobre medidas. Entonces ahora queremos seguir insistiendo en este problema de cómo asociar una distribución a una función que ni siquiera es localmente integrable. Es una función realmente mala, desde el punto de vista de la integrabilidad. Entonces, introducimos el concepto de valor principal. ¿Ya? O sea, asumimos que... bueno, esta definición la estoy dando solo en R, perfectamente se podría dar en RD. En vez de colocar de esta forma, lo coloco sacándole una bola con centro el 0.
pero lo puse así porque el ejemplo a continuación va en esta dirección, está definido solo en R. Pero ya vamos a ver ejemplos en RD. Esta es la idea simplemente. Entonces tengo una función medible en R e integrable en estos intervalos, para todo epsilon. O sea que si le quito aquí el límite, ese integral tiene sentido. El límite no lo sabe, pero sí tiene sentido para todo epsilon. Entonces, cuando el límite existe, a ese número le llamo valor principal. Ok. Va. Esto debería estar en la otra hoja, ¿no? Ya. Entonces, ¿quién introdujo esta estrategia? Fue Hadamard. Y estuvo interesado en revisar cómo asociar a esta función, que no es integrable en cero, no es localmente integrable en cero, una distribución. ¿Cómo asociarle una distribución? Entonces lo que él hace... Ahí. Entonces lo que él hace es decir, bueno, tomemos una función con soporte compacto, C infinito, y definirla así. Esta cumple el rol de la función f. Fuera del cero, esta función es integrable desde menos epsilon de epsilon a infinito, de menos infinito a menos epsilon. Es integrable. Entonces, el límite le asocia, o digamos, lo define de esta forma y define una distribución. Esta es una notación, es una notación, esto que está aquí. Es una notación. Esto podría ser escrito de esta forma también, para ser coherente con lo que hemos estado haciendo. Como la función aquí f. ¿Ya? Pero esta es la notación que usualmente aparece en los libros de distribución. Bien. Entonces primero vamos a chequear que está bien definida, es continua, etc. Entonces, suponemos que el soporte está en un intervalo. Sabemos que es del soporte compacto, así que hay un intervalo donde el soporte está contenido. Hay un intervalo compacto donde está contenido. Y escribimos simplemente phi de x como esta identidad con phi 1 de esa forma. Entonces efectivamente se da esa identidad. Bien. Ya, estaba viendo dónde está definida la phi 1. Esta es la phi 1, ¿no? Entonces phi 1 efectivamente es infinito, y por el teorema del valor medio, en este intervalo, esta función es menor que su derivada, bueno, el supremo de todas las derivadas. O sea, de la derivada en todos los puntos. Como es más grande, así que se da esa desigualdad. Y ahora calculamos. Entonces, la distribución es igual al límite, por definición, cuando epsilon va a 0. Aquí es una cosa importante. Cuando definí el valor principal, fue simétrico respecto del 0. Más epsilon menos epsilon. Eso es sumamente relevante. No puedes sacar tú un intervalo menos 2 epsilon y por el lado de acá epsilon y llevarlo a 0, porque eso va a dar un valor distinto. Eso es lo delicado de este tipo de distribuciones, que tiene que ser simétrico. ¿Podríamos definirlo para algo que no sea simétrico? Por supuesto que podemos definirlo, pero va a dar otro número. ¿Ya? Entonces aquí ya estamos con las notaciones de bolas, pero son intervalos, ¿no? Y bueno, usamos la identidad anterior para el phi, lo escribimos así. Esta primera integral es 0 por la simetría de la función 1 partido por x en este intervalo. ¿No? En un intervalo más grande, menos
un intervalo simétrico en torno al 0. Y ese que está acá me da esa integral. Entonces, está bien definida. Aquí usamos nuevamente el teorema del valor medio. Acá. Esta es menor o igual que 2 veces el supremo de la función φ1, de acuerdo a cómo está definida la φ1, y esta por el teorema del valor medio menor o igual que la φ'. Por lo tanto, si estas se van a 0, esta se va a 0. Bien. Y aquí ya entramos en tierra derecha. Ahí. Porque ahora ya entramos en la aplicación, digamos, cuál fue la idea fundamental de Hadamard para asociarle a esa función una distribución. Y aquí está el resultado. La transformada u operador de Hilbert, definida como una función con soporte compacto de esta distribución, convolución, una función φ. Y ahí está definida. Transformada de Hilbert es una transformada que se ocupa bastante en problemas de ingeniería, al igual que esta otra, ya está en la versión RD de la transformada de Hilbert. De hecho, esta es tan relevante, solo esta, que definir esta transformada de Fourier sobre espacios de Banach en general, cuando ese operador es acotado, entonces esa clase de operadores, o sea, digamos, esa clase de espacio de función que satisface que este operador es acotado en LP, tiene su nombre propio. Y es isométrico a un espacio o está asociado, digamos, a espacio de martingales, tiene que ver con teoría de probabilidades, a un espacio de martingales. De unconditional martingale distribution, creo que es algo así. O sea, solo mirando este operador de una forma abstracta. El de acá, que es la versión general en RD del operador de Hilbert, tiene su propia vida en teoría del potencial y en integración fraccionaria. Con este operador uno ya puede definir potencias de operadores, potencias fraccionarias de operadores. El laplaciano. ¿Cómo podemos definir el laplaciano, el operador laplaciano, a la menos un medio? ¿Cómo podemos definir el operador laplaciano a la alfa en general? A través de esta teoría, de esta transformada de Rist. ¿De acuerdo? Solo como ejemplo, considerando la distribución de Hadamard. Solo con esa idea fundamental, ya hay dos aquí áreas grandes de teoría de operadores. Bien. Ahora vamos a investigar un poco, a mostrar un poco los tipos de operadores integrales. Los tipos de operadores integrales. Ahí. Son 4, ¿no? Que más o menos resumimos. Entonces tengo un espacio de funciones medibles, ¿ya? Y primero voy a señalarlas, las 4, y luego voy a hacer un resumen de cada una de ellas. Entonces, el Calderón-Zygmund es una teoría que se desarrolló más o menos en los años 40. Calderón es un argentino, Alberto Calderón. Zygmund fue su profesor en la Universidad de Chicago. Y desarrollaron toda la teoría que ahora se llama teoría Calderón-Zygmund, respecto de este tipo de problemas. Para esta integral, tomar una f
y definir ese operador. Hay otro tipo de operadores, que son integrales oscilatorias, que son parecidas, digámoslo así, a las transformadas de Fourier, ¿no? Aquí ya no va un X, sino que va una función. Uno podría pensar que esta está incluida en esta, y es cierto. Pero en esta teoría no está esta. ¿No? En estas condiciones, para demostrar lo que ya les voy a explicar, no está esta. ¿Sí? Entonces tiene vida propia también ese tipo de integral. Entonces, esa es la 2, otro tipo de En la hoja, sí. anterior, siguiente, anterior, siguiente, siguiente. Ya, bueno, aquí tengo otras. La función maximal de Hardy-Littlewood, esta ya fue investigada en el 1900, que básicamente busca identificar el promedio en una función. Esta también tiene una generalización, esto podríamos no pensar en la medida de Lebesgue para calcular ese volumen, o acá en esta integración, sino colocar dos medidas, o colocar una medida arbitraria. Y la última, que es la que yo más he utilizado en mis trabajos, es esta, que corresponde a los multiplicadores de Fourier. ¿Sí? Quiero un poco subirla. Ahí, para que quede bien centrada. Entonces, si ustedes lo identifican, o sea, digámoslo que de acuerdo a la clase 1, ustedes ya podrían identificar, pero ese podría ser el símbolo de un operador. ¿Cierto? Es el símbolo de un operador. Entonces, visto de esta forma, efectivamente, la idea de descubrir o de estudiar este problema es precisamente identificar características del símbolo como una función de sí, una función simplemente. ¿Qué características tiene que tener para que este operador tenga algo especial que yo desee? Y ahora voy a resumir todos los 4 puntos distintos de operadores, los 4 tipos de operadores. Por lo menos aquí hay 100 años de investigación relativamente continua, salvo por las guerras, en estos 4 tipos de operadores integrales. Y principalmente, y centrados en una característica. ¿Cuál es? Aquí estamos hablando de operadores integrales. O sea, perdón, operadores en general con una característica. Voy a escribirlo así. Un operador lineal que va de t de x en y, se dice acotado si ocurre lo siguiente, ¿no? Que t de x en la norma y, es menor o igual que una constante por x en la norma x. ¿Correcto? Así se dice que un operador es acotado. Estos 4, esta investigación que yo les digo de 100 años, se concentró solo en un aspecto, principalmente. Y es que estos 4 operadores intentaron, los investigadores, de forma más o menos continua salvo las guerras, acotar estos operadores en LP. Acotarlos, hacer esto. Demostrar que estos operadores, en vez de X, considerar LP de RD, y demostrar que cada uno de estos operadores es acotado en LP. O sea, que satisface esta acota. Entonces, por ejemplo, que es el que más yo he visto, que es esta característica. Entonces aquí aparecen varios tipos de acotamiento, es decir, identificando el símbolo. Por ejemplo, si las diferencias, o sea, si esta M tiene alguna característica de tipo Lipschitz, entonces el operador es acotado en LP. Si este operador está definido, y en ese caso se llama multiplicador de Fourier.
Si este operador ahora lo restringo a una esfera, y miro características de integrabilidad sobre la esfera, entonces este multiplicador se llama de tipo Sobolev. Y en ambos casos produce que este operador, que toma una f en el EP y lo dejo en esta nueva función, está acotada en el EP. ¿Esta teoría está cerrada? Ni de suerte. Esto todavía sigue dándole vuelta, sobre todo, la mano, sobre todo, y en particular, aquí para los estudiantes que estén interesados. Los primeros. ¿Mm? Está buscando los primeros. ¿No? O sea, las anteriores. Anterior, y mueve la mano hacia abajo, porque lo dejaste muy arriba. Ah, ya. No, para otro lado, para otro lado. Ah, ya. Esta, por ejemplo, la teoría Calderon-Zygmunt es acotar este operador en el EP. Entonces, ¿a quién tengo que darle condiciones? Al núcleo. ¿Todo bien? No. Al núcleo. Obviamente estamos pensando en núcleos que son malos, o sea, que tienen un problema de integrabilidad, como el problema del valor principal. Esta teoría está relativamente bien estudiada, bien consolidada, pero no es una caracterización. O sea, dadas condiciones sobre K, no es si solo si este operador es acotado. Condiciones para K, de modo que este operador sea acotado en el EP. Pero esto ya es un mundo enorme, ¿ya? Lo que sí está poco investigado es esta, la integral oscilatoria. ¿Por qué? Porque realmente el núcleo aporta bien poco si lo quiero acotar. Me produce un 1. ¿No? Entonces es difícil automáticamente de manipularla. Aquí ingeniarse un acotamiento aquí es difícil. Y esto ha estado, digamos, avanzado poco, esta parte. Recuerden, además, que esto tiene mucho que ver con el teorema de los semigrupos de convolución, que son exponenciales a símbolos. Ahí está, exponencial elevado a un símbolo. O sea, esto tiene mucha importancia, saber cómo acotarlo. Una de las ideas es que se considera, por ejemplo, eventualmente aquí un parámetro lambda, aquí un parámetro lambda, y considerar un lambda enorme de grande. ¿Para qué? Para que esta función que está aquí pase tan rápido por cero que de alguna manera me permita controlar esa integral. ¿No? Esa es como una idea que he visto que le colocan de alguna forma condiciones para qué tan grande tiene que ser ese lambda. ¿No? Eso. En el caso de los siguientes. Esta es la página siguiente. Pregunta. Están abajo. Al otro lado. ¿Se me abrió otra hoja blanca? No, que están en hojas distintas. El software no sabe que son 4. Ya. Esta también está relativamente estudiada. Aquí sale, por ejemplo, como consecuencia de este teorema, sale el teorema de diferenciación de Lebesgue, de este. De aquí uno puede derivar a otros... De aquí uno puede derivar a otros lugares relacionados con teoría de la medida, en particular con teoría de la medida geométrica, cambiando este tipo de medidas. Y se va a topar de alguna forma con teoremas de cubrimiento. ¿Ya? Por ejemplo, para demostrar el teorema de diferenciación de Lebesgue, se usa el cubrimiento de Vitali y esta función maximal, función maximal de Gauss. Pero si cambio las medidas, aparece otro cubrimiento
que se llama de Besicovich. Y los que lo han visto saben que Besicovich, el cubrimiento de Besicovich es altamente difícil de controlar. No es fácil de ver la demostración. En el caso de los multiplicadores de Fourier, yo les decía que aquí hay condiciones sobre M del tipo acotamiento de las derivadas de esta función. Y eso produce que este operador esté acotado en LP. En el caso de Sobolev, condiciones de integrabilidad sobre este símbolo en una esfera. Y eso produce que este operador sea acotado en LP. El caso de Sobolev es el que menos explorado está, nuevamente por lo difícil de controlar esto, porque aquí estamos haciendo una restricción. Esto está definido en todo sí, y estamos diciendo que en una restricción, si considero algo restricto a una esfera, puedo tener información sobre todo el espacio. ¿Ya? O sea, y esto de hecho está relativamente nuevo esta teoría de Sobolev, multiplicador de Sobolev, y está hecho para los Sobolev, espacios de Sobolev, pero en L2, en LP no se sabe. Y esto coincide mucho con el problema de la integración oscilatoria. Está vinculado el multiplicador de Sobolev con esa integral oscilatoria. O sea, aquí hay mucho de dónde picar. Y digamos que hay muchísima literatura, muchísima. Entonces, fácilmente uno se puede perder o entusiasmar por un lado o por otro, y podría llegar a alguna parte o no, porque hay muchísima información. Bien. ¿Dudas, consultas respecto a esto? Porque ahora vamos a la parte de integración singular, de cómo enfrentarnos ya con un problema del tipo Calderón-Sigmund, con un núcleo en general K. ¿Dudas, consultas? En el chat, ¿dudas, consultas? Ok, entonces, operador integral singular. La definición, no sé si es una definición que hay varios tipos de definiciones de integración singular, que depende, aquí le coloco un G, depende de qué dominio es ese G. Si es una esfera en un espacio más grande, entonces, ¿dónde obtengo la singularidad? ¿En el espacio, en la dimensión del espacio más grande o en la dimensión de la esfera? ¿Eh? Si se alcanza en ese subespacio, digámoslo así, la singularidad. Pero esta, digamos que es una versión general, donde tomo un G, un conjunto de Borel, y una medida de Radon en G. Regular significa simplemente que si tomo otro conjunto, cualquiera, existe un boreliano, de modo que mu mide lo mismo que ese conjunto, o sea, esto, o sea, Borel regular significa que si tomo un elemento, que tomo un A, subconjunto de RD, entonces existe un boleriano, le pongo un Borel, tal que A está contenido en B y mu de A en mu de B. ¿Ya? Y satisface que para todo K compacto la medida es finita. Eso significa ser una medida de Radon. ¿No? Entonces ahí defino mi operador singular, que tiene una singularidad en toda la diagonal. Exactamente el mismo problema que les mostré con el caso de la transformada de Hilbert y el caso de la transformada de Riesz. ¿No? O sea, el K en esos dos casos anteriores corresponde a una diferencia entre X e Y, que sería exactamente lo mismo, que cuando uno coinciden, reproduce una singularidad, vale infinito. ¿Ya?
Le puse continuidad aquí, simplemente para hacerlo más dramático, es decir, continuamente me voy al infinito. No es que en un punto, no es que en la diagonal la saque y luego integro. Ese conjunto mide nada, así que fuera. No, continuamente estoy subiendo. Por lo tanto, lo hago altamente divergente, esta integral. Entonces, ¿qué pensarían ustedes para abordar este problema? Como inicialmente, una forma así como inocente, es sacar al problema. Si tengo un problema que se me produce en la diagonal, lo inocente sería sacar ese problema. Eso es lo que vamos a hacer. Por eso es como inicial esta introducción a este tipo de operadores. Ah, verdad que anterior. Siguiente. Ahí. Anterior. El anterior lo dejaste escondido arriba, tienes que bajarlo. Ah, la anterior quedó escondida acá arriba. Hay que bajarla. Entonces, ahí, siguiente. Ahí está. Entonces, hago exactamente la misma idea de cómo se definía el valor principal. Le quito la diagonal. ¿Y cómo le quito la diagonal? Con esta nueva función. Con esta nueva función, le quito la diagonal. O sea, si x vale y, este lo hace 0. Y si estoy fuera de esta bola, entonces vale el número. Esta notación la conocen, ¿no? La característica de A de un X es igual a 1, X en A. 0, X no en A. ¿Ya? Entonces, si tomo un elemento Y, fuera de la bola, vale 1. Fuera de la bola. Y si estoy dentro de la bola, vale 0. ¿Ya? Entonces, nuestra hipótesis general va a ser que para todo épsilon, estamos pensando, piensen en el valor principal. Entonces, para todo épsilon, esta función, digamos, esta función que está aquí, existe casi siempre. Mu almost everywhere en G. Es decir, aquí en la variable X es la que está libre y X está en G. ¿Ya? Casi siempre esa integral en el sentido mu existe. Y puedo calcular su límite, que también voy a decir que existe mu almost everywhere en G. Entonces estamos interesados, dado que, recuerden, el tema principal de estos 4 operadores era el acotamiento. Entonces estamos interesados también en intentar acotar. A lo mejor que eso no se ve. No, ahí tienes que ponerlo con la mano. Y después cambia de la mano al lápiz. Pues lo que pasó delante es que la mano y con el cuerpo pasaste a llevar la pantalla móvil. Cambia. Entonces estamos interesados en estudiar el acotamiento de este operador integral. Valor principal de esa integral. Que es del tipo Calderon-Sig. El primero. El LP. Queremos acotarlo en el LP. Entonces, introducimos un nuevo operador. El operador maximal. El operador maximal, que es el supremo. ¿Se podría haber hecho con el operador maximal de Hardy-Littlewood? Sí, pero es mucho más difícil. ¿Ya? Así que consideré esta versión más simple. Pero efectivamente, las hipótesis que vamos a colocar sobre este son fuertes. Se puede debilitar. Entonces, suponemos que H, es decir, tengo convergencia puntual, y el valor principal existe. Existe, satisface esta constante, este acotamiento, es decir, el operador maximal es acotado.
es acotado en LP. Eso es una hipótesis fuerte. ¿No? Pensando que ya eso es complicado, esta hipótesis es enorme de fuerte. Bueno, entonces dice, entonces, el operador que le quité el problema, la diagonal, este T épsilon, converge a T en el EP. ¿Mm? O sea, converge fuerte a este operador nuevo T. La demostración. Parece que quedó más grande de lo que bueno. Es que más que la barra de zoom. Que parece que esta se agrandó, porque ahí estaba, caía justo. Bueno, entonces, tomo una F en el EP. Este es el supremo. Así que es más grande que el caso especial T epsilon. Y este, por hipótesis, está acotado en el EP. O sea que esto está acá. ¿Cierto? Es un operador acotado en el EP, el T epsilon. Por otro lado, ¿vale? Por otro lado, desigualdad triangular. Aquí sí que es desigualdad triangular, luego elevar a P. Este es acotado por su maximal, ahí está. Este es acotado por su maximal, ahí está. 2 veces a la P, elevo todo a la P, me queda eso. Este operador es acotado en el EP, el maximal por hipótesis. Por lo tanto, convergencia dominada. El épsilon entra dentro de la integral, convergencia dominada. Estoy dominando esta sucesión de funciones por una función integrable. El épsilon entra. Producto vale 0, por lo tanto tengo convergencia en el sentido LP de este operador truncado, digamos. En particular, el operador T es un operador acotado. Entonces ahora lo que viene es debilitar la hipótesis H, la de convergencia puntual. En vez de considerar las con soporte compacto, queremos considerar en un conjunto denso de LP. No en todo LP, sino en un denso. O sea, H es válida en todo LP. Esa es la hipótesis H. No queremos menos, en un denso. Entonces, la coloco aquí. Nuevamente la hipótesis fuerte. Esa. Y aquí ya un poco de manipulación con teorías de la medida. Veamos. Si mi operador maximal es acotado, entonces satisface esta desigualdad. ¿Qué nos dice esta desigualdad? Respecto del operador maximal, o de la función maximal. ¿Qué nos dice? Que a medida que el lambda crece, ¿qué ocurre con los puntos X en G, tal que este número que está por encima del valor lambda comienza a achicarse? O sea que a medida que el lambda crece, los niveles de que esta función empieza a crecer, se empiezan a hacer cada vez más pocos. Tanto así que se puede ir a 0. O sea que es acotada en casi todos lados lo que está diciendo mu, ¿no? En el sentido mu, en casi todos lados esta función es acotada. Y eso es lo que vamos a mostrar. La demostración es relativamente corta, creo que es eso, y ya. Sí. Entonces, aquí lambda P es multiplicar por 1. La definición de la medida de un conjunto en términos de la integral es la integral sobre todo el espacio de la característica de X mu de X. Esa es la definición. La primera parte es la definición. Lo segundo, entonces, uso este hecho, que T, la función maximal, es mayor que lambda, entonces elevo a P. ¿Menor o igual? Este lambda a la P es menor o igual, ¿no? Ve aquí, ve aquí. Es menor o igual que esto elevado a P. Ahí está. Este operador es acotado en el EP por hipótesis. Por lo tanto, me sale una constante a la P por la F a la P. Y ahí está. Demostración sencilla.
Ese es un lema que nos va a servir ahora para hacer la demostración de nuestro resultado principal. Siguiente. Aquí, ahí. Este ya no es tan elemental la demostración, pero seguimos con la hipótesis fuerte que tenemos acá. Ahora vamos a suponer que H es válido solo en un denso, en estas con soporte compacto en G, en lugar de LP. El operador maximal existe, o sea, existe una constante tal que el maximal es acotado. Entonces, el mismo resultado anterior, T epsilon converge en la topología LP al operador límite, T. Entonces, la primera parte de lo que nos dice, esto que está aquí, hasta aquí, nos dice que si esta nueva función es cero, dice que el límite entonces existe. Aquí no tiene nada que ver G, ¿cierto? Es solo F. En esta primera parte no tiene nada que ver G. Si para una F en LP esto ocurre, significa que el límite existe. Mu al museo reverse. Y por lo tanto, aplicamos este lema, dado que el límite puntual existe. ¿No? Si esto vale 0, entonces el límite existe, y por lo tanto aplicamos el lema y nos queda demostrado el teorema. Entonces la idea es demostrar que efectivamente esa función vale 0. Si lo suponemos que sí, entonces estamos listos. Entonces tenemos que chequear que efectivamente es 0. Y ahí va a entrar en juego la G. Aquí. Entonces tomamos una G, función continua con soporte compacto. Tenemos que es 0. Claro que es 0, porque el límite puntual existe, no tiene ningún problema de integración esta función G. Y esto lo que mide es si esas integrales son divergentes, o sea, qué tan oscilatorio es en cada punto esta definición, ¿no? En un punto X. Es continuo, así que esto es 0. Entonces aquí escribo esta identidad. Esto es igual a eso, menos 0. Menos 0. Ahí, menos 0. Luego, aquí en esto, agrupo, son límites, los agrupo, y son integrales. También las agrupo. Y toda esa diferencia, la acoto por su maximal. Ahí está, el maximal. Entonces, tenemos esta propiedad. ¿Por qué tenemos esta propiedad? Porque si el X está en este conjunto, si X está aquí, y esta función es más grande que esta, entonces el particular va a estar acá. ¿Por qué? Porque esto va a ser mayor que lambda, y este ya es más grande que este, ¿no? Por lo anterior. Entonces, usamos monotonía y el resultado del lema. Monotonía. Esta desigualdad se transforma en una desigualdad. Ahí está. Mu es menor o igual que mu de ese otro conjunto. Y aplicamos el lema. Ahí está el lema. Y esta propiedad implica ahí. Y esta propiedad implica que vale 0. ¿Por qué? Porque la G es tan próxima a F como yo quiera. La G está en un denso de LP. ¿No? Así que este número que está ahí es tan pequeño como yo quiera. Por lo tanto, la medida de este conjunto es 0. Es 0. ¿No? Por la densidad entonces de este espacio acá.
¿Sí? Entonces ahora consideramos una sucesión de lambdas que van a cero. Y escribimos entonces, este conjunto está incluido en la unión. Claro, efectivamente, si tomo un X, en este conjunto, este número va a ser más grande que un cierto epsilon. Bueno, en esta sucesión encuentro un lambda que esté más abajo de ese epsilon. Por lo tanto, va a estar en esta unión. ¿Ya? Entonces, nuevamente, usamos monotonía para transformar esa desigualdad, o sea, esa inclusión en una desigualdad, y usamos la subaditividad de la medida para transformar esta unión en esta serie. Pero sabemos que cada uno de estos términos es cero para todo lambda. Lo vimos anteriormente. Por lo tanto, esta serie es cero. Lo que significa que este conjunto, esta medida, o este número, vale cero. ¿Ya? Por lo tanto, en los puntos donde es distinto de cero, o sea, perdón, por lo tanto, en los puntos donde es cero, es en casi todo el espacio. Es en casi todo el espacio. Y ahí estaríamos listos demostrando el teorema. Y creo que eso es todo. Muchas gracias. ¿Dudas, consultas? ¿Al chat? ¿Terminamos la hora? Preciso. Bien. Entonces, Ahí le voy a echar. gracias, Pia, dice, por el cursillo. Gracias por asistir, Pia. ¿Ustedes también pueden escribir por el chat? De nada, Johnny, de nada, Manuel Emilio. Gracias a ustedes también por asistir en el chat. Hubiese sido genial que también hubiesen estado presentes. Pero espero que también haya sentido digamos, el énfasis que le puse a ciertos aspectos, también lo hayan percibido dentro del chat. Hay siempre unas sensaciones distintas, Sí. online y presencial. Sí, y combinados, peor. Así es. Lo que preguntan del contenido, ¿va a haber contenido en el sitio del departamento? Sí, Y la grabación también, no sé dónde va a estar subida, no sé si en el mismo sitio, desconozco Creo que- la logística, pero va a estar informado dentro de poco. así es, así es. Así es. Esta presentación también va a estar disponible, tal cual, incluyendo la grabación, creo. Ese es un plan, sí. Y en la página web también está el resumen de este mini curso, donde ahí están las referencias que pueden consultar si es que están interesados en continuar con esto. Y bueno, bienvenidos a los estudiantes que quieran participar del programa de doctorado o de magíster, de posgrado en general del departamento. Por mi parte, serán bienvenidos a este maravilloso mundo. Eso, muchas gracias. Gracias. Entonces esperamos hasta media hora. Sí, creo que sí. Ya. No, sí. Si puedes detener eso. ¿Que tenés video? ¿Te confías?